Pues sigamos con la parte de teoría. Vamos a ver, pues ya de una vez la introducción al lenguaje C. Uy, uy, uy. Empecemos con lo bueno. Ahora sí. Los programadores escriben instrucciones en diferentes lenguajes de programación, ¿no? Existen muchos, cientos de hoy en día. C, Java, Python, Delphi. ¿Qué conocen ustedes? Flex. Profe, Yes. Mande usted. ¿esta presentación está en algún lado? Sí, las voy a subir al Classroom. Ah, ok. A lo mejor esta no Gracias. la he subido, pero sí, todas las que veamos las iré subiendo. Vale. Ujú. Pues yo conozco ahora Dart, Swift, Objective-C. Swift, esa está muy de moda. Android, C++, C Sharp. Hay un lenguaje de programación Python. en el que programas con emojis. Sí. ¿En serio? Él nos ¿Cómo se llama llama? latino, ¿no? Para programar en español. Hasta el PCI, ¿no? Estos entonces, todos estos lenguajes de programación que ustedes conocen, pueden ser caracterizados en tres tipos generales. Lenguaje máquina, que sería los ceros y unos, lenguaje ensamblador, que son mnemotécnicos, y lenguajes de alto nivel. Lenguaje C es un lenguaje de alto nivel. El lenguaje máquina son cadenas de números, al final reducidos a unos y ceros, que instruyen a las computadoras para que ejecuten sus operaciones elementales. Entonces, el lenguaje máquina es un lenguaje constituido por ceros y por unos. Digamos que es el lenguaje de la computadora, es el lenguaje, ¿cómo se le llama? Nativo de la computadora, su lengua materna, ¿no? Lenguaje ensamblador. Conforme las computadoras se hicieron más populares, los programadores empezaron a usar abreviaturas similares al inglés para representar las operaciones elementales de la computadora. Estas abreviaturas del inglés formarán la base de los lenguajes ensambladores. Por ejemplo, para sumar escribían ADD, A. Para mover el valor a una localidad de memoria utilizaban MOV, move. Y así por el estilo utilizaban abreviaciones del inglés. Esto pues porque era muy difícil programar con ceros y unos. No sé si han oído hablar de las tarjetas perforadas. Sí, de hecho, que en la UNAM, bueno, en la facultad tenían una, ¿no? En Sí, los seguro. 90s, 85. Seguro Bueno, es que tengo todavía un hay tío por que ahí estudió ahí en la algunas. facultad y me ha platicado. Sí. Sí, seguro hay en los museos de estas tarjetas perforadas. Mi mamá programó en una tarjeta perforada. Tenía que llevar su aguja para irla Qué padre. perforando. Se desarrollaron programas de traducción denominados ensambladores para convertir los programas del lenguaje ensamblador al lenguaje máquina. Estos programas de traducción se les llama compiladores. La utilización de las computadoras aumentó con rapidez con la llegada de los lenguajes ensambladores, pero estos aún necesitaban de muchas instrucciones para llevar a cabo los programas, ¿no? Inclusive, aún así hayan sido tareas muy sencillas, se necesitaban de muchas instrucciones y además era muy complejo programar en ensamblador. Por eso empezaron a diseñar lenguajes de alto nivel. Esto aceleró el proceso de la programación. Los programas ahora se pueden escribir con simples enunciados para llevar a cabo tareas complejas, tareas sustanciales. Los lenguajes de alto nivel son mucho más deseables, son mucho más atractivos desde el punto de vista del programador. Por supuesto, ¿no? Es más fácil programar en un lenguaje de alto nivel que en lenguaje ensamblador. C, C++, Java también son de los más poderosos y más utilizados hoy en día. Historia de C. Vamos a ver, para que no se aburran. Alberto Pérez. ¿No está Alberto Pérez? Ah, no me, Sí, está me en va el a chat. decir que no tiene micrófono. Bien, Alejandro Caballero. ¿Qué onda? Le dio COVID. ¿En serio? No. ¿Cómo creen? Aldo Gutiérrez. No se le oye Alejandro Caballero casi. Alan Uriel. A ver qué tal se le oye a Alan Uriel.
El profesor Aldo ¿Escucha, maestro? Gutiérrez dijo en el chat que no tiene micro. Sí, sí, ya lo leí, por eso andamos buscando a alguien que sí se oiga bien. Creo que Alan Nuriel se oye bien. ¿Me ayuda a ¿Sí leer, me por escucha? favor, Alan? Sí, ¿Todo? sí, por favor. Introducción a la programación en C. Historia de C. Muchas ideas provienen del lenguaje BCPL, Martin Richards, 1967, y del lenguaje B, Ken Thompson, 1970. C fue diseñado originalmente en 1972 para el SO Unix en el DEC PDP-11 por Dennis Ritchie en los laboratorios Bell. El primer libro de referencia de C es The C Programming Language, 1978, de Brian Kernighan y Dennis Ritchie, subido a la plataforma. Esta publicación se convirtió en uno de los libros científicos de computadoras de más éxito de todos los tiempos. Bien, entonces si alguien les pregunta quién creó el lenguaje C, les dicen que Kernighan y Ritchie en el año de 1978. Si alguien les preguntara en algún examen, ¿verdad? Ujú. ¿Seguros? ¿Listo? No, ¿Lo profesor, anotaron? No, déjeme anotarlo. Si alguien les pregunta quién creó el lenguaje C, pues fue Kernighan y Ritchie en el año de 1978. Disculpe, ¿Ken Thompson no estuvo también? O no nada más estuvo en el B, pero según yo también había como participado, ¿no? O sea, del B, ya Pues Ken Thompson y Dennis Ritchie es los que yo ubicaba. así es. Perdón. Thompson participó en el lenguaje B en 1970. Y Dennis Ritchie trabajó en los laboratorios Bell, pues digamos que junto con Thompson. Y muchas de las ideas de C pues, fueron tomadas del lenguaje B. Por eso luego se considera que Thompson también participó, pero realmente quienes escribieron un primer libro de referencia fue Kernighan y Ritchie, que por cierto este libro lo tienen en el Classroom. ¿Lo han visto por ahí? Sí, O sí, sea, de sí. los 4 que nos envió. 4, no, les envié un zip con 60 libros más o menos. Ah, creo que sí. Hostia. Déjenme lo busco, a ver, ¿dónde está? Ya lo abrí, eran nada más 4. ¿No? No es cierto, ahorita lo vemos. Aquí Le Profe, está, una que lo pregunta. subí. Mande usted. Bueno, a lo mejor es muy extenso eso que le voy a decir, pero a ver, por ejemplo, si en ese entonces no existían, o sea, bueno, entre el lenguaje ensamblador, Sí, entonces, ¿cómo del lenguaje ensamblador, o sea, se puede crear otro lenguaje de programación y de ese otro y de ese otro y de ese otro? O sea, ¿qué es lo que básicamente mi pregunta es cómo se programa o cómo se hace un lenguaje de programación a partir de otro. ¿O es ya muy complejo eso? digamos que no se creó como tal un lenguaje de programación, sino que se hace una traducción del lenguaje ensamblador a un lenguaje pues más, digamos, más manejable para los programadores. Lo que se hace es una traducción. Yo pongo printf y el compilador lo que hace es traducir al lenguaje ensamblador. Entonces, en realidad no es un lenguaje nuevo, porque todo al fin y al cabo va a ser ensamblador, nada más que está traducido para comodidad del programador. Ah, ok. Oh, ya. Es que he visto que luego en algunos lenguajes de programación dicen, este lenguaje está basado en C, Sí. está basado en Java o algo así. Como Android, ¿no? Que prácticamente es Java, Ajá. Ah, ok, ¿verdad? ok. Pero entonces, en ensamblador hacen los compiladores, ¿no? Y ya en un lenguaje de alto nivel hacen pues así que la sintaxis y todo eso, ¿no? Con las bibliotecas, más bien programan las bibliotecas y las funciones y...
Así es, el compilador, lo que hace el compilador es traducir al lenguaje ensamblador. ¿Cómo lo hace? Tienes tú tu programa fuente. Y el compilador lo que hace es que revisa que está bien escrito en cuanto a las palabras, que las palabras estén bien escritas. Eso se le llama análisis léxico. Luego hace un análisis sintáctico que va a buscar que las palabras estén escritas en el orden correcto. Por ejemplo, sujeto, verbo y predicado, ¿no? Que estuvieran en ese orden, por dar un ejemplo. Y además, que el conjunto de esas palabras que tenga un significado, que las palabras escritas tengan un significado colectivo. Eso se le llama análisis semántico. Ya después viene la generación de código y la optimización de código. Ese es el proceso de compilación. En realidad no es que sea un lenguaje nuevo, sino que es un lenguaje que se les acomoda más a los programadores, que se les facilita más, pero siempre se va a tener que traducir al lenguaje ensamblador para que pues la máquina pueda entendernos. Por eso es que hay infinidad de lenguajes de programación, pero al fin y al cabo todos terminan siendo lenguaje ensamblador. ¿Sí? Más o menos. Entonces les decía que en el Classroom hay un archivo que se llama c.rar. Si ustedes abren ese archivo comprimido, les va a contener todos estos libros. Y el de Dennis Ritchie, no me acuerdo cuál es. Alguno de estos es, estoy seguro. Acá está, mire. El lenguaje de programación. Y el segunda edición, ¿qué tal? Este es el que fue escrito en 1978 por Brian Kernighan y Dennis Ritchie. Lo tienen en su poder. Una reliquia. Profe, ¿ya grabó? Una obra de arte. Sí, está grabando desde el principio, compañero. Gracias. Bueno. Gracias por preocuparse. Entonces les decía que sí está, espérame. Que sí está en el Classroom, según yo. Vamos a corroborarlo rápidamente. Si no, pues se lo subo. Pero sí, según yo sí. Nada más que lo tienen que descargar. Son 300 megas, creo. Libros. No es cierto, no está, oigan. Ah, no, sí, Pero sí miren, está. aquí está el Pero enlace. Pide pide un acceso. código de acceso. Ajá. Ok. ¿En serio? Sí, pide acceso. No deja si no nos da acceso. Sí, pide un código de acceso, profe. Creo que tiene que configurar para que cualquiera Para pueda que, sí, revisar el para que archivo. cualquiera puede, Pues de una vez, ¿no? para que cualquiera que tenga el link pueda. De una Sí. vez para que lo tengan. A ver, entonces. Para tener con qué quemarnos las pestañas. Sí, vamos al Drive. Y entonces. Lo acabas de abrir. Este es el que queremos modificar, ¿no? Ahora tengo que ir a compartir, ¿verdad? Compartir. Y luego Creo que que sí. cualquiera lo pueda bajar. Ujú. ¿A Ahí Mira, abajo donde restringido. dice no, Restringido. está restringido. dónde dice restringido? No Abajo. veo. ¿Abajo? Abajo. Hasta abajo. Ahí, mero. Restringido. Solo las personas añadidas pueden abrir este enlace. Pero No, eso que se ha donde de dice cambiar aquí, cambiar. miren. Los editores pueden cambiar permisos y compartir los No, porque lectores. ahí los editores son los correos que aparecían, tienen la flechita de atrás y los correos que están ahí son los únicos que tienen permiso para ver. Sí, nomás píquele en copiar enlace y ya debe ser suficiente. No creo, porque me daría el enlace que ya está en su Classroom. En compartir, abajo dice. Cambiar enlace, no. Cambiar enlace. Cambiar enlace. Ahí está, sí. ¿Y ahora qué? No. Cualquier usuario de este grupo con enlace puede ver esto, Facultad de Ingeniería. Cualquier persona. Sí. Ahí está, cualquier persona. Ahora sí. Ya podrán bajar sus 60 libros de C. Sí, ya se puede. A ver, déjenme checar. Ya lo intentaron, Ya se qué puede. bueno.
Ya. Perfecto. Muy bien. Sí, ya se puede. Puedes cargar de una vez. Descargar o conectar más aplicaciones, dice. Muy bien. Sigamos pues. Ay, ¿qué hice? Listo. Entonces, les decía que aquí lo tienen. Pueden ver que el índice empiezan con variables y expresiones, tipos operadores y expresiones, control de flujo, funciones, apuntadores y arreglos, estructuras, entrada y salida, interfaz del sistema Unix y listo, hasta ahí llega. Está cortito y con esto pueden hacer de todo. Sigamos pues, nos quedamos en que leyeron la historia de C. ¿Alguien quiere leer? ¿Algún voluntario? Decimos quién. Yo. Muy bien, adelante. ¿Todo? Sí, por favor. Introducción a la programación en C. Historia de C. En 1989 aparece el estándar ANSI C. En 1990 aparece el estándar ISO C, actual estándar de C. Se pueden ordenar copias de este documento del American National Standards Institute. En 1994, WG14 crea las primeras extensiones a ISO C. En 1983 aparece C++, orientado a objetos. Muy bien, ¿recuerdan en qué año apareció el libro de referencia de C? En el 78. 78. En el 78, tan solo 5 años después, apareció C++. Es un lenguaje orientado a objetos. O sea que más o menos tienen la misma edad, el lenguaje orientado a objetos y el lenguaje estructurado. Qué interesante, ¿no? Es casi de la misma edad. Por eso dicen que es mejor programar en C++ si te vas a dedicar a videojuegos. Pues debes de aprender varias cosas. C++, Unity. Ya incluye C, básicamente. Entonces puedes Unity usar. también. Desarrollo Java, de software, ¿no? Las Android. metodologías de desarrollo de software. Apenas estuve revisando un curso relacionado con juegos en Unity y se utiliza de base el lenguaje de programación C#, o sea, el símbolo de gato. Sí, esa es una combinación de C con Java. Sí, es de Microsoft. Ajá, pero de Microsoft, ¿no? Es .NET, algo así. Ese es otro, ese es .NET. Pero C# de todos modos es de Microsoft, ¿no? Es su lenguaje. No, no por excelencia, no, digamos, no es exclusivo de Microsoft. Si recuerda, comenzó con Unix, ¿no? Por acá está. Originalmente en 1972 para el sistema operativo Unix. ¿Sí? No Windows, sino lo que ahora es Linux. Entonces, no, siempre ha sido de uso libre C, C++, C# también. Características de C. C es un lenguaje de propósito general ampliamente utilizado. Hoy en día, virtualmente todos los sistemas principales están escritos en C y o C++, una combinación. Presenta características de bajo nivel, es decir, puede manipular apuntadores, puede manipular la memoria, puede manipular archivos. Estas características son de bajo nivel, sin embargo, también maneja características de alto nivel. Presenta un alto nivel de abstracción. Está estrechamente asociado con el sistema operativo Unix. Unix y todo su software fue escrito en lenguaje C. Entonces, lenguaje C es adecuado para programar sistemas, ya que permite manipular los archivos, ya que permite realizar una gestión del sistema operativo de los archivos de nuestra computadora. También es adecuado para cualquier otro tipo de aplicación. Podemos hacer cualquier aplicación que imaginemos con el lenguaje C o C++. El lenguaje es pequeño, es decir, solo tenemos unas cuantas sentencias de control y sencillas funciones. De hecho, ustedes ya conocen todas las sentencias de control de C. Tenemos el sí entonces, tenemos el mientras, tenemos el para y nada más nos faltaría, no hemos visto me parece, el switch. Esas son todas las sentencias de C, sentencias de control.
Y las funciones que maneja son sencillas. Con estas 4 sentencias podemos hacer lo que sea. No ofrece mecanismos de entrada y salida. Todos los mecanismos de alto nivel se encuentran fuera del lenguaje y se ofrecen como funciones de biblioteca. Ustedes ya conocen 2 funciones de entrada y salida, que es el printf y el scanf. Permite una programación estructurada y de diseño modular. O sea, programando funciones vamos a poder hacer pequeños programas que en conjunto harían uno más grande para resolver un problema. Los programas que se realizan en C son portables, puede ejecutarse sin cambios en muchas computadoras. Dado que C es un lenguaje independiente de la máquina, del hardware, y ampliamente disponible, las aplicaciones que están escritas en C pueden ejecutarse con poca o ninguna modificación en una amplia gama de sistemas distintos de cómputo. A esto se le llama portabilidad. Entonces, si a alguien les preguntara en un examen qué es la portabilidad, ¿qué dirían? Sería como la capacidad de ejecutar algún El programa. programa en distintos sistemas, ¿no? Así es, la Con capacidad poca de o ninguna ejecutar modificación. un programa con poca o ninguna modificación en distintos sistemas computacionales. Muy bien. Desventajas de C. Pues no todo es miel sobre hojuelas, ¿verdad? También C tiene unas desventajas. No es un lenguaje fuertemente tipado, es decir, es bastante permisivo con la conversión de datos. Nosotros vamos a poder declarar un dato de tipo entero y en el transcurso del programa lo vamos a poder convertir a un dato de tipo flotante y viceversa o con cualquier tipo de datos. Sin una programación metódica, sin ¿Eso una por qué es programación una desventaja, profe? ordenada, puede ser propenso a errores difíciles de encontrar. Es una desventaja porque pudiéramos tener pérdida de información. Por ejemplo, si usted transforma, convierte de flotante a entero y el número es 1.23, el resultado será solo 1 y ya se perdió el punto 23, ¿verdad? Se podría correr ese tipo de riesgos al momento de convertir, perder información o incluso cambiar esta información. ¿Sí, compañero? Sí, gracias. Entonces, si ustedes no son ordenados en su programación, se llega a tener muchos errores que son difíciles de encontrar. Pero esto, al fin y al cabo, no es desventaja del lenguaje C, sino desventaja de una programación que no está ordenada. ¿Sí? Que no incluye comentarios, ¿no? El código. Por ejemplo, ¿sí? La versatilidad de C permite crear programas difíciles de leer. En ocasiones, si son programas muy grandes y en especial si nosotros no tuvimos que ver en el proceso de programación, será difícil de leer este programa. También otra desventaja es el mantenimiento. En algunos casos puede ser más difícil y costoso que con ciertos lenguajes de alto nivel. A veces un programa que tuvo un error, tuvo un bug, y alguna otra persona lo quiere corregir, le va a ser imposible, le sería más sencillo empezar de cero el programa. ¿Sí? C está basado en funciones. Como veremos más adelante en el curso, los programas en C consisten en módulos o piezas que se denominan funciones. Una función va a ser un programita que formará parte de un programa más grande. Se pueden programar todas las funciones que se necesiten para formar un programa en C, pero la mayor parte de los programadores de C aprovechan ya las funciones que ya existen. Existen muchas funciones y pues es mejor aprovecharlas que hacerlas desde cero. Podemos decir que para aprender C, primero vamos a estudiar el lenguaje. Y en segundo lugar, vamos a aprender a utilizar las funciones de la biblioteca estándar de C. Al usar funciones de biblioteca estándar, en vez de escribir nuestras propias versiones de las funciones, esto nos permite mejorar la portabilidad del programa, ya que estas funciones que estamos incluyendo ya existen. Y además las incluyen todas las implementaciones del ANSI C. En cambio, si nosotros tratáramos de escribir nuestras propias versiones de las funciones, podríamos caer en que no podríamos asegurar la portabilidad de nuestro programa. ¿Sí?
En cambio, si usamos las que ya existen, pues con eso sí lo aseguramos. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Aquí, mande. Nosotros podríamos crear, o sea, por ejemplo, en mi prepa, Ajá. bueno, nos pidieron hacer un juego sobre un casino. O sea, teníamos que simular un casino con la rueda, las cartas y todo eso. Sí. Entonces, el código del juego quedó demasiado largo. Y lo que hizo un equipo fue que todo ese código, o sea, como estaba en funciones, lo transformó en una biblioteca. Entonces, nada más solamente la importó a otro código y fue llamando cada función por separado en otro código. Ajá. O sea, eso es como limpio de hacer, es que no sé el término. Es una manera ordenada de hacerlo en vez de que tenga todo el código en un solo programa. Dividió en varias funciones el programa y simplemente las incluyó a través de una librería. De hecho, recuerdan que estamos usando printf y scanf. Lo que estamos haciendo es precisamente lo que acaba de comentar el compañero. Incluimos la librería stdio.h y con esto ya estamos utilizando el código de la función printf y también el código de la función scanf. Ah, ok. ¿Cuántas líneas de código tenía el proyecto? Ay, no me acuerdo, pero tenía como 1000 y tantas. ¿Mil y tantas? 1000 y tantas. 1000 y tantas o creo que menos de 1000. Pero sí tenía Unas muchas. 1000. Unas 1000 más Supongamos o que menos. 1000. Ajá. Ah, ya veo. Sí. Bueno, les voy a enseñar un proyecto, bueno, sí era proyecto, un proyecto final ¿de qué fecha? Déjenme ver. Del 2018, marzo del 2018. Déjenme compartir. Ahí está. Este proyecto se le da crédito a Aguilar, Bastida, Hugo Josep, Gabriel Molina, González Trejo y Méndez Carter. Por ahí han de andar en la facultad seguramente. Antes de enseñarles el código, pues lo voy a ejecutar. No hagan caso a las groserías de los compañeros. ¿Se alcanza a ver qué es? ¿Qué figura es? Un Pikachu, ¿no? Un Pikachu. ASCII art. Me perdí un segundo, profe. ¿Qué estamos viendo, perdón? Un proyecto de un semestre anterior, del marzo del 2018. Ah, ok, va, gracias. Entonces, como pueden ver, es un mapa, ¿no? Bueno, se supone que las Y son pasto. Aquí está una casita. Y hay un carácter que se va moviendo. Este cuadrito es el carácter que se va moviendo, ¿no? Se va moviendo a través del mapa. Por ejemplo, si yo me meto al pasto, posiblemente encuentre yo un Pokémon. ¿Saben cuál es ese? Ah, canijo. ¿Son ratata, no, profe? ¿Blasto qué? ¿Bulbasaur o Un Turtle? Squirtle. Un algo. Y entonces el juego dice, ¿qué quieres hacer? ¿Lanzar una pokebola o huir? A ver, le lanzo una pokebola. Blastoise escapó de la pokebola. ¿Un Blastoise? Según. Con mucha imaginación sí queda. Y entonces siguen caminando en el pasto. ¿Ese qué es? Dratini. No sé, la verdad. Ah, sí, Dratini le aceptaron, la atinaron. Y entonces huyo del Dratini. Y así. Oh, captúrelo.
Ese es de los más chidos, no lo dejes ir, profe. Semi-legendario, prof. Y ese es un... Charmander. Ah, es Charmander. ¿Cuál Charizard? Charmander. Charmander. El anterior. No sé también, miren, perdón. atrapé a Charmander. Qué bueno. Y así. ¿Y si está programado que puedan escapar? Sí. Por ejemplo... Ese es el... Executor. Ahí dice, Executor escapó de la Pokébola. Y entonces le lanza otra Pokébola y volvió a escapar. Y volvió a escapar. No se deja. Yo ahora sí lo atrapé. Mejor que el escudo y espada, profesor. Y que ¿Cómo se pelea aquí, profe? Sigue teniendo mejores gráficos que el Switch. Ya me salí del pasto y entonces pues ya quiero salir del juego, me dirijo a la casita y cuando llego a la casita se acaba el juego. Y entonces este proyecto, así de pequeño, tiene 2,263 líneas de código. A estar los 150. No, hay poquitos. Estos son el número de Pokémones. De la 2185 hasta el final. Lo demás, pues son otras cosas. Las funciones, por ejemplo, manejaron, ven que es como que se tardaba, decía cargando. Ajá. Lo que utilizaron fue unas funciones hechas por ellos que le llamaron delay, en donde simplemente se pierde el tiempo. Hay un ciclo for ejecutándose sin hacer nada. Entonces el programa... Pero no está era más haciendo fácil nada. ponerme sleep. No jalaba con Sleep. Ah, no jalaba. Sí lo intentaron y entonces tuvieron que hacer el suyo. Aquí, por ejemplo, imprimen en archivo el password, el nombre del usuario. Aquí elegir qué Pokémon aparece, si lo atrapan o huyen. ¿Qué más? Para imprimir el mapa, la puerta, las ventanas, la pared, las construcciones, el techo, para ir restaurando el mapa. Por ahí también ha de haber para el pasto. Y así. También por ejemplo, caso 77, eligió, el usuario presionó derecha, la flechita derecha. También hay para la flechita hacia arriba, hacia abajo, etcétera. Entonces, todas estas funciones, así como dice su compañero, pudieron meterlas en una biblioteca y simplemente incluirlas. No lo hicieron, no sé por qué, pero todo se puede hacer así. Y entonces quedaría un poquito más corto el código. En fin. Entonces, les muestro esto porque algo parecido van a hacer ustedes para proyecto final. Para que se vayan preparando. En línea, profe. ¿Por equipos, verdad, profe? ¿Por equipos de 50 alumnos? Por equipos, profe. Sí, fue de 4, miren, de 4. Yo pensé que era de 200 programadores. Pero también estaban presentes, profe, no es lo mismo. Lo hicieron entre 4, entonces hicieron más o menos unas 500. Se puede hacer el equipo UNAM. Que sea un estudio de 25, profe, por lo menos. Profe, yo tengo una... Mande. Por ejemplo, para que no tengamos es que lo que vi que ellos hicieron es que imprimieron todos los pasos del juego. Para que no imprimamos eso, podemos ocupar un entorno gráfico o algo que sea compatible con C para que nos permita, no sé, crear pues una pantalla. Creo que el chiste es que lo hagamos todo, o sea, que sea por terminal, ¿no? Además, más ahorita todo. Pues También es que si lo eso puedes ya hacer, sería... pues hazlo, ¿no? Sería ya C++ y está fuera del temario del curso. Ya, lo podría hacer, digamos, como satisfacción. Bueno, pues sí estoy. De hecho, sí, bueno, supongo que el objetivo del proyecto final es que todo se haga desde C. Así es. Es correcto. Sí, al incluir una interfaz gráfica, pues ya te va a meter Unity, Blender y todo eso. Y ya sobrepasa el temario. Pero no se preocupen, están en ingeniería en computación, lo van a hacer Sí, profe. en un momento de la carrera. Eso es
seguro, es inevitable. Ujú. Bien, bueno. Hagamos entonces ejercicios, al menos uno con PCInt y varios con C. Vamos a replicar el juego en PCInt. En PCInt. Imagínense. ¿Ya hicimos el de primos? No, solo par creo que no. No, No. del número mágico hicimos, ¿no? El número perfecto. Número perfecto. Perfecto. Eso sí. Pues vamos a determinar cuándo es un número primo y cuándo no. Ok. Entonces, ¿qué hacemos primero? Ahí me van diciendo, yo nada más voy a escribir, no voy a programar nada esta vez. Sería Preguntarle al usuario cuántos números primos quiere. O inserte el número. ¿Qué número primo quieres? Ajá. Pues, no, que si quieres saber si el número que es número primo. Dame un número, ¿no? Ajá, Ya decimos, dame un número. Ajá. Te diré si es primo o no. Y leemos. Bueno, y leemos ese número. ¿Va? Ok. Bien. ¿Ahora qué hago? Bueno. ¿Cuál se supone que es una condición que deben tener los números primos para que Se puede sean poner el sí entonces, ¿no? Ajá, eso estaba pensando, poner un sí y en ¿Puedo decir entonces. cómo yo lo haría? Sí, escuchamos ideas y ya que aquí vemos si qué hacemos. Adelante. ¿Ya no? Yo pondría el mientras, bueno, depende. A ver, perdón. O sea, lo que haría yo sería inicializar un ciclo para. Podemos usar un ciclo para. Bien, hasta para. Acá está para. Luego. Hasta abajo. Luego, bueno, como sabemos que un número primo es que tiene o sea, solamente dos divisores, creo, me parece, sí, ¿no? Sí. Sí, es el 1 y el sí mismo y el por sobre 1. Sí. O sea, sería para i, para i igual a 1 hasta n igual a 10. Igual a 10, ¿por qué? Porque, o sea, vamos a saber si el número tiene, o sea, por ejemplo, si el número 5 es primo porque tiene, o sea, dos divisores. Sería 5 y 1. Pero el número 10, no, perdón, pero solamente vamos a querer de un número, no de un intervalo de números, ¿no? Así es. Sí, entonces hasta. Pues haría un sí entonces, ¿no? Yo lo que estaba Vamos a pensando era tener, poner eso. vamos a poner un ejemplo en papel para clarificar ideas. N, el que nos dio el usuario es 7. ¿Ok? Ok. Y lo vamos a ir recorriendo. Vamos a poner, vamos a analizar el valor de I, el valor de N, y no sé si necesitemos otro. A ver, Yo lo el pondría así valor de como, I, si el valor de N N. tiene mitad, ya literalmente no es primo. Ujú. Entonces, Entonces, que pongas el 2. vamos a tener aquí una variable auxiliar, le voy a llamar. Esta variable auxiliar sí va a estar inicializada con un valor, va a estar inicializada con 0. Nos va a ir contando cuántas veces el número es divisible entre algún otro número. Que el módulo sea 0, ¿ok? Bien, entonces n vale 7, ¿no? Auxiliar vale 0. ¿Ok? Entonces necesitamos el módulo de qué con qué. De n entre. Vamos a tener el módulo de n con i.
Es decir, en cada vuelta voy a ir dividiendo 7 entre 1, 7 entre 2, 7 entre 3 y así. ¿Sí? Entonces, Pero, 7 ¿cómo se entre 1, divide? 7 entre 1, ¿el módulo cuánto es? Pues 0. Pero, cuando el módulo sea 0, AUX le vamos a Va a pasar a incrementar tener 1. en una unidad. ¿Ok? Y si AUX es 2, el número es primo. Cuando I vale 2, N no va a cambiar. AUX vale, pues depende, ¿no? Si cambia o no cambia. 7 entre 2, el módulo es 1. 1. Entonces, AUX no va a cambiar. Lo dejamos con 1. Cuando vale 3, N no cambia. 7 módulo 3. 1. 1 también. Entonces, ay, perdón. N no va a cambiar, se queda igual. Con 4. Igual. No, bueno, con 4, módulo 3. Ajá, y pues no cambia AUX porque el módulo no fue 0. Ah, perdón, módulo 3. Con 5. Módulo 2 y no cambia. El módulo es 2 y no cambia, muy bien. Con 6. El módulo sería 1. Y no cambia. Con 7. Ahí sí el módulo sería 0 y cambiaría. El módulo es 0 y aquí se incrementa en una unidad. Entonces, ya cuando I llega a N, debemos preguntar, ¿AUX es igual a 2? Si AUX es exactamente igual a 2, es un primo. Si no, no es un primo. ¿Ok? Entonces ahí iría como un mientras, ¿no? No, con el for. Funciona con el for. Perfecto. Entonces, regresamos a PCInt. Ahora sí, ya con un poco más claro de lo que se busca, ¿qué hacemos? Ya tengo desde igual a 1 hasta N, de 1 en 1, ¿qué hago? Yo me perdí un poco. Entonces, ¿no? Sería un 100 entonces, ¿no? Un 100 entonces, muy bien. Y aparte otro sí entonces anidado, ¿no? Porque necesitamos 2. Bueno, 2 comparaciones. Ya una vez que auxiliar pasa a 1, necesitamos que pase a 2. Sí, ya cuando terminamos de hacer la comparación de N con 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, vamos a utilizar otro sí entonces, pero no va a estar dentro del ciclo para. Ahorita van a ver. Entonces, voy a primero a preguntar si N módulo I, si todo esto, el resultado de esto es igual con 0, entonces AUX va a ser igual a, perdón, le voy a asignar el valor de AUX más 1, ¿sí? ¿Ok? Sí. Si no, que no haga nada, no necesito nada aquí. Y termina el sí, el fin de sí, digamos al fin de sí. Así lo vamos a hacer para todos los números. Se repiten de la 7 a la 13 para el 1, para el 2, para el 3, para el 4, para el 5, para el 6 y para el 7. ¿Ok? Entonces, después del fin para, voy a preguntar de nuevo. Si AUX es igual a 2. Si AUX es igual a 2, entonces El número es primo. el número es primo. Y si no, ¿el número no es primo? Así es. El número no es falso, ¿verdad? El número no es primo. ¿Ok? ¿Profe, puede volver a enseñar la tablita, por favor? Claro que sí. ¿La explicamos o nomás la quiere copiar? La quiere copiar nada más. Muy bien. ¿A mí me podía explicar otra vez lo del módulo? No lo entendí muy bien. Claro que sí. El módulo es dividir un número entre otro. Por ejemplo, 7 entre 4. 7 entre 4 sería... Un entero 3 cuartos.
un entero y 3/4. ¿Sí? Entonces, el módulo es, digamos que lo que hay después del punto, lo que sobra. Si no es 0, es algún número. Por ejemplo, en este sería el caso 3, es el ¿no? 3, ¿verdad? Así es. En este caso sería el 3. ¿Y por qué el 3? Digamos que es... ¿Se acuerda usted cómo se hacían las divisiones en la primaria? Que poníamos 7 y luego una casita. Con Pipe, el de al lado de uno. 7/4, ¿no? Imagínense que aquí arriba hay otra línea. O bueno, la dibujamos. Una casita. Una casita, sí, como en la primaria. Ay, a ver si la puedo dibujar. Ok, la canción. Insertar formas. ¿Por qué no pone subrayado con espacio? Ya se acerca más. Ahí está, más o menos, ¿no? Porque aquí arriba le quiero poner 1. Ay, pero es al revés, ¿no? 7 entre 4. ¿Se acuerda que así lo hacíamos en la primaria? ¿Qué pongo arriba ahí donde está el cursor? 1. 1, muy bien. ¿Y aquí abajo donde está el cursor? 3. 7 menos 4 es 3. 3, muy bien. Este 3 es el módulo. Es el resultado de la operación módulo. ¿Cuál con cuál? El residuo de una división. 7/4. Eso es el módulo, exactamente, el residuo de una división. Para este ejemplo es el número 3. ¿Sí? 7 entre 4 es a 1 y sobran 3. Ese 3 es el residuo de la división. Es el resultado de la operación módulo de 7/4. ¿Sí, compañero? ¿Mejor? Sí, ya mejor, gracias. Muy bien. Entonces, nos quedamos en que... pues ya habíamos acabado, ¿verdad? Si AUX es exactamente igual a 2 es primo y si no, no es primo. Bien. ¿Un número? 7. 7. Vamos ahora a meterle uno que no sea primo. ¿Un número? 120. ¿Cuál? 120. 120. No es primo el 120. ¿Sí? 121. Sí, es primo, creo. 121. Sí, 103 creo que es. 103, sí es primo. 121, no es primo. 1493. 1493, ¿es primo? Sí es primo. No sé. Sí, así es. Creo que igual en el mismo año, en el 18, o antes, 17. No sé, la UNAM ganó un concursillo ahí, que trataba de quién determinaba el número más grande conocido. Y hay tienen computadoras para hacer eso, ¿no? Sí, hay una supercomputadora y este fue el algoritmo. Y pues ganó la UNAM ese reconocimiento. No sé si ganaron dinero, quién sabe. Pero por ahí está el cartel ahí. Ahora que regresemos, bueno, si es que no lo han quitado, está en el edificio Valdés Vallejo ese reconocimiento de que ganaron. Es el Q, ¿verdad? Ajá, es el Q. El edificio Q. Bien, entonces son las 3:55. ¿Qué será? 15 o 20 minutos. Lo que van a hacer es modificar este código de tal suerte que ahora encuentren los números primos que hay entre el 0 y el 100. No, no, es que eso era lo que estaba haciendo yo. Les copio el código en el chat Va. para que lo modifiquen y encuentren los números primos del 0 al 100.
¿Qué prefieren, parejas o tríos? 52. Yo trío, profe. Tríos. 52. ¿Tríos? Donde caben dos caben. Donde caben dos, caben tres. Donde come uno, comen dos, también dice el dicho, ¿no? Bien, algunos ya ahí será la suerte. Habrá con dos y habrá con y algunos tríos. A ver qué pasa. Bien, entonces, ¿a las qué? ¿Cuánto quieren? ¿15 o 20 minutos? ¿O 10? 20. 20. 20. Entonces, a las 4:15. Antes de que nos separe, ¿se me podría explicar otra vez lo del AUX, por favor? Lo del AUX. Ah, sí, cómo no. Ah, bueno, sí estaría bien. La variable leer es una variable de trabajo. Es el resultado de un proceso, ¿verdad? ¿Cuál es el proceso? Pues leerlo desde el teclado. La variable auxiliar va a ser una variable de tipo contadora. ¿Qué me va a ir contando? Las veces en que el número es divisible entre otro número. Aquí, por ejemplo, dimos 7 y este vale empieza desde 1 y se va incrementando, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta llegar a 7. Entonces se hace la comparación 7 con 1, 7 con 2, 7 con 3, 7 módulo 4, 7 módulo 5, 7 módulo 6, 7 módulo 7. Todas esas, cuando sea 0, en los casos en que sea 0, auxiliar se incrementa en una unidad. Es decir, va a ir contando las veces en que el número es divisible entre otro número. Ya después preguntamos si esa variable tiene el valor de 2, quiere decir que el número solamente fue divisible 2 veces. Por sí mismo y por la unidad. Y pues si es cierto es primo, si no es cierto es primo. Por ejemplo, puede ser que AUX tenga el valor de 7 en algún número. Entonces, como no es igual a 2, pues dice no es primo. ¿Sí, compañero? ¿Más o menos? Sí, ya, gracias. Perfecto. Entonces, se recorre el tiempo para las 4:18. ¿Ya los puedo dividir? Sí. ¿Sí? Adelante, pues. Alejandro Caballero, ¿qué le pasó? ¿Por qué no se integró a ningún, digamos, pareja o trío? Creo que no está. Se fue a dormir. Qué triste.
Pero reanudar unas X Para de grabar el debate de los números primos otra vez. ¿Perdón? así. Para grabar el debate de los números primos otra vez. Vamos a dejarlo como estaba, a ver si se puede. ¿No se puede? Sí, ¿no? Sí. Para volverlo a explicar, ya que no se grabó. Bien, entonces, así era como lo tenían originalmente. Lo primero que seguramente hicieron fue aquí poner un ciclo para. Este ciclo para nos va a permitir recorrer entre el 0 y el 100. Entonces, todo lo que teníamos, el algoritmo que teníamos para determinar si un número era primo o no, pues lo pongo dentro de las secuencias de acciones del para. Después aquí, otra variable contadora, en este caso j, porque ya estoy utilizando i para saber si el número es primo o no. J va a empezar desde 0 hasta 100, de 1 en 1. Después, aquí de una vez, n ya no va a ser el número que queremos analizar, sino va a ser j. Va a ir analizando el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y así todos. Entonces aquí pongo j. J módulo 1, cuando sea igual con 0, auxiliar se incrementará en una unidad. Después, si aux es exactamente 2, quiere decir que el número es divisible entre sí mismo y entre la unidad. Entonces aquí imprimo j. Se nos anda olvidando que debemos reinicializar aux en 0, justo después de cada vuelta, justo después del primer para que en cada vuelta, una vez que haya analizado el 0 o el 1 o el 2 o el 3 o el 4, ¿sí?, se reinicialice en 0 y pudiera llegar a alcanzar el valor de 2 o no. Y de esta forma saber los números pares, primos entre el 0 y el 1. También, por supuesto, tenemos que quitar estas tres líneas, que era el que nos permitía preguntarle al usuario qué número quería evaluar. Ahora, automáticamente vamos a evaluar entre el 0 y el 100. Y dice que tengo un error, que hay una variable que no está inicializada. ¿Cuál me sobró? Ahí está, hay una I en vez de una J. Hay una I en vez de una J. ¿En dónde? No, está bien. Aquí, ¿verdad? Esta N es la que no tengo. Este N era el número que quería yo evaluar. Ahora el número que quiero evaluar es el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, todos hasta el 100. Entonces, sería J. Y ahora sí, tenemos todos los números primos entre el 0 y el 100. Perfecto. ¿Ya les copié en el chat el algoritmo? ¿Sí ya? Ah, qué bien. Perfecto. ¿Dudas, preguntas de este ejercicio? Si aún no ha quedado claro alguna parte. Yo Mande. ¿puedo comentar algo? Claro, adelante. Como me confundí un poco al hacer este ejercicio, estuve buscando en internet. Sí. Y bueno, el ejemplo que más o menos vi era, usaban el contador. Ajá. Y, ¿Quiere compartir pantalla para que sea más clara su duda? No, o sea, solo estoy compartiendo lo que más o menos hice. Ah, ok. Que puede usar contador. Ajá. ¿Quiere que se lo comparte de todos modos? Pues sí, si quiere. Supongo que lo que encontró en internet fue otra forma de resolver el problema. Sería buen ejercicio revisar esta otra forma. Yo igual tengo otra forma, bueno, parecido, pero... Ese es el... Ese de es hecho el que es esa, encontró. Okay. Pero no corre, ¿o sí? ¿Sí te los imprime? Porque igual yo encontré ese, lo escribí, no me aparece ningún error, pero no escribe los números. Vamos a analizar la línea por línea. La línea 2 están declarando variables X, número, contador. Número va a recorrer del 1 al 100. Aquí inicializan X con 1 y contador con 0 para cada vuelta. Entonces, con un mientras X sea menor al número, van a evaluar el número módulo X, pero X valía 1, ¿no? X aquí tiene el valor de 1 y no está cambiando nunca.
A menos que cambie dentro del mientras. Ah, sí, miren aquí. Bueno, Sí, entonces... mientras X sea menor o igual Ajá. a número. Módulo es 0, se incrementa contador. Entonces, fin del sí, después incrementan a la X, y después aquí va es el 2, el 3, hasta el num. Entonces, esta parte está evaluando si es primo o no. Después, si contador es idéntico a primo, simplemente imprime el primo. Y entonces, ¿usted en la línea 12, compañero? En la línea 12, borre un igual. A ver, ejecútelo ahora. Yo tengo lo mismo, ya me parece que cuando le borré el igual, que hay un error de sintaxis. Error bueno, dice, la Es que tal sintaxis vez es correcta. Es que tal vez lo tenga parecido a cómo se programa en C. Ujú. No, de hecho sí dice que la sintaxis está correcta, más que aprietes F9 para que ¿Y se qué le corra el apareció, programa. compañero, ya que lo ejecutó? Porque ya no está compartiendo. Ya me quitó. ¿Ya está bien? Ya, este sí. Entonces, ¿sí era ese igual? Compañero. Ya se le trabó su máquina. Porque le digo que yo tengo el mismo código que él tiene, ver, compártalo. pero no ejecuta nada, o sea, nunca imprime Profe. nada. Se queda en blanco la ejecución. me ejecutó, por eso. Profe. Por eso, pues lo hubiera puesto. Prof, Mandé. yo sí lo hice con para y mientras y sí me salió. Sí, también sale. A ver. Mire, te lo Que lo mando comparto, aquí sí. en el chat. Adelante, Diego. ¿No puede compartir en pantalla? ¿No? Sí puedo, sí puedo. Ah, pues mejor. Seguro. Por favor. Queremos ver que corra, ¿no? Sí, de que corre, corre. Está bien hecho el algoritmo, nada más cambian de para. La sintaxis, ¿no? Ajá. ¿Ya se ve? Sí. Sí. Aquí está el algoritmo. Pues ejecútelo. Ok. Y si te da- bueno, aquí le puse hasta el 200 por hacer el chequeo. Pero sí te da todos los pares. Sí. Muy bien. Sí, está Ahí lo bien. compartí en el chat por si lo quieren. Ujú. Mientras J, pues, sí, casi es el mismo algoritmo, ¿verdad? Nada más que con el mientras, pues tienen que incrementar la variable dentro de las líneas del código del mientras. En el para es un poquito más cómodo porque nada más le ponen con paso de uno en uno. Pero sí, también está bien. Muy bien, compañero Diego. Gracias. ¿Alguien más quiere compartir que tenga problemas? ¿Problemas? ¿No? Entonces, ¿quieren que pasemos al DEPC? Yo, profe, bueno. Póngalo. Adelante. Compártalo. A ver, deme un segundo. Le digo que no corre, pero ya vi la sintaxis. Pero igual ahorita yo lo puedo hacer y ya checarlo, no se preocupe, pero... Vamos a verlo rápido. Y a ver qué error le manda. La sintaxis es correcta. Y ya, no sé si aparezca la ejecución iniciada, pero no ejecuta nada. Pero la sintaxis es correcta. El número es primo. El número es primo. No, pues sí, está bien. A menos que nunca llegue a 2, contadores igual a 2. En la línea 5, compañero. Sí. Sí. Pero sí le sirven los igual. ¿Estás seguro que no es con flechita? Pues no me ha marcado error, ¿no? Dice que la sintaxis es correcta. Pero no le marca error porque a lo mejor está tomándolo como comparación. A ver, cambie la flechita, a ver si. ¿A cuál? Ponga su código y le voy diciendo qué línea. Un segundo. ¿Sí? La línea 5 es flechita. También la línea 1.
Línea 1. Hasta... También le falta el paso. En la línea 3 le falta paso. Bueno, entonces si quiere lo corrijo y ya después, Sí, ya ahorita en la porque le tarde ya. falta paso. Ajá. Gracias. Ahora sí que hay varios errores, ¿no? Sí, hay varios. Le falta en la 3, le falta paso 1. De cuánto en cuánto. Y las flechitas. Donde hay dos iguales, póngale solo uno. Y donde hay un igual, póngale La flechita, ¿no? La flechita, sí. La Bien. asignación, sí. Así es. Gracias. Ahí me platica. Entonces, Sí, pues profe. vamos a hacer con PC, con DevC. ¿Recuerdan que vimos la última vez? ¿Tipos de datos? ¿Sí o no? ¿O no? Me acuerdo que vimos el print, el scanf. Sí. Que le pedimos sí, utilizamos variables con... Ajá, variables de diferentes tipos, ¿verdad? Que le pedíamos Creo que el sí. nombre, la edad y el peso, ¿no? Sí. Sí, ¿verdad que sí? Bien, pues sigamos viendo tipos de datos. ¿Sí? Vamos a hacer una... podríamos ver aquello que me preguntaron hace rato, que por qué es una desventaja que se pueda hacer la conversión de datos así, sin estricto control. Vamos a declarar una variable de tipo entero y una variable de tipo flotante. Pero se puede declarar una constante, ¿no? Para que no cambie el valor. Sí. Vamos entonces a poner la suma es %f, ¿no? Entre X y Y. ¿Ok? La suma es. También vamos a tener la resta, la división, la multiplicación y ya. Y el módulo, ¿no? La suma, la resta, la multiplicación. Si ustedes le quieren poner acentos, ya saben cómo. División, módulo. Por supuesto que estas variables se las podremos pedir al usuario. Le voy a poner, dame un número. Y leemos un dato de tipo entero. El primero será un dato de tipo entero. Lo almacenamos en la variable X. Pedimos un número y luego el otro número. Dame otro número y en la Y. ¿Ok? Aquí me faltaría, pues, modificar los signos aritméticos, los operadores aritméticos. Multiplicación, división y módulo. Vamos a ver qué nos hace el programita. Dice que ¿qué? ¿Qué? Inválida operación. No puedo yo obtener el módulo de un número flotante, ¿sí? Pues entonces, este número de tipo flotante lo voy a cambiar a un dato de tipo entero. Aquí nada más le pongo que lo convierta mi compilador a un dato de tipo entero. Le antepongo a la variable entre paréntesis el dato al que lo quiero convertir. Dame un número entero. 2. 2. Un número flotante. 2.2. 2.2. ¿Sí? Lo voy a repetir dándole un salto de línea para que no se vea tan feo. Salto de línea aquí. Salto de línea aquí. Otro aquí. Otro aquí. Y otro aquí. ¿Los mismos números? ¿Está bien? Entonces, la suma es, caray, 2, 2. Multiplicación 0. División, ¿quién sabe?
Aquí lo que pasa es que yo estoy leyendo un dato de tipo entero y lo declaré como flotante. Entonces, debe ser flotante el formato que voy a leer, %F. ¿Sí? Vamos a ejecutarlo de nuevo, a ver, y veamos si sale más errores, pues vemos que. Entonces, 2 más .2, ¿cuánto es? 4.2. 2 menos 2.2, .2. La multiplicación es 4.2. La división es .909091 y el módulo es .9091. Aquí, como pueden ver, está mal el módulo. ¿Sí? Está mal el módulo. El primero, pues porque aquí estoy tratando de imprimir un dato de tipo flotante y debe ser un dato de tipo entero. El residuo de la división es un dato de tipo entero. Entonces vamos a ejecutar de nuevo. Le voy a dar los mismos números, 2 y 2.2. ¿Sí? Ahora sí, el módulo es 0. Porque hizo el módulo de la parte entera nada más, del 2 con el 2. Se supone que un módulo no se puede representar en números flotantes. Sí, no se puede representar en números flotantes. Por esa razón, a la variable y, que es una variable de tipo flotante, la convertimos a un dato de tipo entero. Y esta es una de las desventajas porque se pierde información. Al momento de yo estar ejecutando el programa, puedo convertir diferentes tipos de variables. Pero ¿qué me repercutió? Pues que aquí se perdió el .2, ¿verdad? ¿Sí? Por eso es una desventaja que sea permisivo en cuanto a los tipos de datos, que yo pueda modificar los tipos de datos indiscriminadamente durante cualquier punto del programa. ¿Sí, compañeros? ¿Más o menos? Sí. Esto de los tipos de datos. Bien, rápidamente vamos a hacer uno más. Uno de los que ya habían, de los primeros que hicimos para PSaint. Ay, ¿qué hice? Quiero uno nuevo. Voy a incluir. Tiene una llave atrás. ¿Cuál, compañero? ¿Dónde? Esa que tenía. No, del corchete, él. Bien, gracias. Vamos a declarar un par de variables de tipo flotante, base y altura. Base y altura. Ese es error de dedo. Ahora bien, vamos a pedirle al usuario dame la altura. Hoy voy a correr por el cargador. Corre. F en el chat. Ya llegó, sí llegó, sí llegó. Listo, llegué. Perfecto. Entonces, dame la altura y dame la base, ¿no? Dame la altura y la base. Aquí me sobra un paréntesis. Leo entonces un dato de tipo entero y lo almaceno en la altura. Leo un dato de tipo flotante, perdón, dije entero, no es entero, es flotante, y lo almaceno en la base. Después simplemente al usuario le voy a decir el área es y también el perímetro es. Aquí entonces voy a imprimir un dato de tipo flotante que será
la base por la altura para obtener el área. ¿Están de acuerdo? Sí. Y aquí un dato de tipo flotante para imprimir el perímetro, que sería 2 veces la base más 2 veces la altura. Así parecido a lo que hicimos en PCI. ¿Ok? Y listo. ¿Cuánto quieren de altura? 15.3. 15.3 y de base 12.82. Listo, entonces el área es 196.145, el perímetro es 56.24. Sencillo, ¿no? Aquí le podrían ustedes poner más guapo su programa, poniéndole saltos de línea. También podrían poner aquí que solo imprima 2 decimales. Y así por el estilo. También podrían ustedes poner que área es igual a base por altura. Y aquí en vez de poner la operación, poner área. Serían distintas formas de hacerlo que nos darían el mismo resultado. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? No. ¿No? Muy bien. Entonces, si ya no tienen dudas, No, nos profe, veríamos. por ¿Mande ejemplo, usted? Sí. ¿Qué pasó? ¿qué pasa si le damos un valor de un número entero y le asignamos la variable flotante? Ah, no pasa absolutamente nada. Mire, vamos a hacerlo. Nada más que aquí me faltó declarar área. El compilador le pone el punto 0. No pasa nada. Aquí yo le doy 2 y aquí le doy 3. Entonces lo que el compilador hace es agregarle el punto 0 y lo convertiría a 2.0 y el 3 pues sería 3.0. ¿Sí? Ah, ok. Sí, nada más eso. Gracias. Muy bien, por nada. Bien, entonces, los que ya no tengan dudas se pueden desconectar y me voy quedando con los que tuvieran alguna duda. Nos veríamos el próximo viernes. ¿Y para este viernes no nos va a solicitar algo para lo de la práctica? No, todo Ok. está todo lo tenemos ya disponible, lo que vamos a usar. Ok. Bueno, hasta luego, profe. Hasta luego, que estén muy Profe. bien, se Hasta luego, cuidan, profe. Hasta luego. Profe. se portan bien. Profe. Gracias, profe. Hasta luego. Armando Herrera está levantando la mano. Maestro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Sí, reportarme a su llamada. Sí. Sí. Ah, qué caray. Sí. ¿Qué día los podremos convocar? ¿Cree que para mañana pudieran responder ellos o el jueves? O el viernes, no sé. Sí. ¿Igual al mismo horario? Ok. Sí, perfecto. Ah, qué caray. Sí. Sí, cómo no. Yo les mando ahorita correo y los cito para el viernes a las 10:30.
Sí, maestro. Entonces voy a aprovechar y me coordino allá en la de Gama para entregarlos ese mismo día. Sí. Por nada, maestro, que está muy bien. Hasta luego. Armando Herrera, ¿sigue ahí o ya se fue? Sí, aquí sigo, profe. ¿Qué pasó? Dígame. Bueno, tengo dudas sobre lo del módulo. Me Ajá. está diciendo que hay un error cuando estoy ¿Quiere compartir? compilando. Claro. Porfa, ya lo vemos. Primero, no me deja compartir hasta que deje de compartir. Ay, sí, tienes razón, voy. Ya, listo. Aquí está. Sí. En vez de MOD, ponga el %. Sí. A ver, y quítele los paréntesis. Sí, a ver qué pasa así. Dice que no. Inválido operador de tipos. Ah, sí. Int y unfloat. Ahora póngale antes de la Y, entre paréntesis, INT. ¿INT? Ajá, y la palabra INT debe estar entre paréntesis. El float lo convierte en entero. Ajá, lo convierte en entero. Ya. Gracias, profe. ¿Listo? Muy bien. Hasta luego. Hasta luego, se cuida.